Como dijo nuestro hermano Pablo, carta de Santiago, les invito a ir allí, por favor. Vamos a ir al capítulo 1, donde dejamos la última vez. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esta es la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Observen el mandato en el versículo 16. No os engañéis. Tenemos una capacidad de autoengaño que ya lo hemos visto en los versículos anteriores. Y creo que el tema continúa, así que deberíamos pegar el sermón de hoy con el último. No sé cuántos tienen esa capacidad de recordar el último sermón. A veces eso es un tema de desánimo, ¿no? Pero no es como Dios trabaja. Yo creo que les conté en una clase, no sé si fue aquí, una clase del seminario de un pastor que estaba frustrado porque nadie recordaba sus sermones. ¿Fue acá? La gente no recordaba ninguno de sus sermones y él dijo, ¿y para qué predico? Ni siquiera el sermón del domingo pasado podían recordar. El hombre estaba muy frustrado y dice, voy a renunciar. Y un hermanito tocó el timbre de su casa, entró y dijo, pastor, quiero hablar con usted, quiero hacerle algunas preguntas. Este hermano ya sabía de su frustración y le preguntó qué había almorzado ese día. Y le dijo, comí tal cosa. Oh, qué bueno, pastor. ¿Pero qué tenía que ver esto con nada relevante? Pero y dije, ¿y qué desayunó, pastor, hoy? Bueno, tal cosa y tal cosa. Ok. ¿Y anoche qué cenó? Hizo ya un esfuerzo y dijo, sí, creo que tal cosa. ¿Y qué almorzó ayer? Y ya el esfuerzo era mayor. ¿Y qué desayunó? Y antes de ayer, y ya no se recordaba. Y dijo, ¿y si no puede recordar qué comió ni siquiera antes de ayer? ¿Para qué comió? La palabra de Dios es alimento, aunque la olvidemos. Así que el Señor use su palabra. A mí me anima a saber a veces de personas que dicen, recuerdo ese sermón porque fue lo que necesitaba en ese momento. Así que pegue por favor este sermón, no puedo hacer un repaso de todo, pero pegue este sermón con el último porque viene hablando de lo mismo. Santiago cambia de tema inadvertidamente, pero en este caso no. En este caso continúa con el mismo asunto. Amados hermanos míos, no os engañéis. Y nada más ni nada menos que en el campo de la teología propia, en el campo de lo que es Dios, el ser de Dios. Y hoy vamos a hablar de cómo es Dios. No os engañéis acerca de Dios, nada más ni nada menos. Bueno, Santiago dice tres cosas que creo que este bosquejo resume todas las verdades contenidas en estos tres versículos. En primer lugar, Santiago dice, Dios no nos tienta. ¿Cómo nos va a tentar Dios? Si Dios es el que nos bendice infinitamente. Y de esa bendición que llega a nosotros de parte de Dios no puede venir la tentación. En primer lugar, Dios nos bendice, no nos tienta. En segundo lugar, Dios es inmutable, no cambia. ¿Cómo va a cambiar? De bendición a tentación. Dios no cambia, Dios es absolutamente inmutable, no cambia. Y en tercer lugar, Dios, ¿cómo nos va a tentar si Dios es bueno? ¿Amén? Dios es bueno. Dios es bueno
Y se puede demostrar esto, que Dios es bueno. Dios nos hizo renacer. Dios nos hizo nacer de nuevo. Esa es la evidencia más grande de que Dios es bueno. Así que en primer lugar, Dios no nos tienta. No os engañéis, Dios no nos tienta. Hemos visto que las pruebas sí vienen de parte de Dios y son para nuestro bien, para nuestro crecimiento, son una bendición. ¿Nos gustan las pruebas? No, pero son para bendición. Eso ya lo hemos visto. ¿Son útiles? Claro, son súper útiles. ¿Para qué? Versículo 4. Porque Dios quiere que seamos maduros, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y todos nosotros estamos en ese proceso de madurar en nuestra vida cristiana. La razón de por qué algunas personas no crecen y siempre están fluctuando, son verdaderos creyentes, la razón no es Dios, son ellos mismos. Es un alma, o son personas con un alma dividida, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También las pruebas ponen de manifiesto nuestra falta de sabiduría. Es una bendición. Cuando una prueba viene a mi vida es una bendición porque me doy cuenta que necesito sabiduría. No cualquier sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Y lo más maravilloso es que Dios provee y promete, como ya hemos visto, provee y promete sin reservas que toda la sabiduría que necesitamos. Así que las pruebas nos abren un mundo de sabiduría a partir de entender que la necesitamos. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hemos visto que las pruebas vienen de parte de Dios, pero también hemos visto que las tentaciones que surgen cuando estamos pasando pruebas no vienen de Dios. No podemos atribuirle las tentaciones a Dios. Sí las pruebas, no las tentaciones. ¿De dónde vienen entonces? Bueno, Santiago no se mete ni siquiera en el campo de la actividad satánica. Observen que él se limita a la responsabilidad de cada creyente. Habla de la propia naturaleza caída, el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o pasión es atraído y seducido. Es decir, somos responsables. No podemos echarle la culpa al diablo de nuestras caídas. Y menos atribuirle a Dios nuestras tentaciones. No os engañéis, dice Santiago. Las tentaciones, la inconstancia, el alma dividida, la falta de lealtad, la falta de sabiduría, todo eso no viene de Dios, viene de nosotros. No de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios nos bendice, no nos tienta. Es decir, saquen de su mente la idea de que Dios nos tienta. Entonces, Santiago está confrontando un pensamiento errado acerca de Dios. En una ocasión yo recibí un mensaje, alguien me escribió con la intención de convencerme de que Dios era femenino. Interesante. Y uno dice, ¿qué tan grave es pensar en el sexo de Dios o su género, lo que usted quiera llamarlo? Bueno, muy grave. Muy grave. Porque no es como Dios se ha revelado. Dios se ha revelado en el concepto humano de sexual, si usted quisiera decirlo, de género, como masculino. Y alguien intentó y se tomó el trabajo de escribirme tratándome de persuadir de que Dios era femenino. Bueno, es grave pensar equivocadamente acerca de Dios. La palabra allí, engañéis, significa descarriarse, desviarse, dejar el sendero correcto, es decir, perderse. ¿Y en qué campo? En el campo de los pensamientos acerca de Dios. Esa palabra significa deambular. Si hay alguien que está pensando incorrectamente de Dios, es decir, que no está pensando conforme a lo que Dios se autorreveló, es decir, por la Escritura,
si está pensando desde su propio corazón e imaginación de cómo es Dios, ya está errando, está deambulando. Lo que Santiago está diciendo es que aún a los creyentes nos puede pasar, que estamos creyendo cosas equivocadas acerca de Dios, aún teniendo la Biblia, la revelación, fuente de conocimiento de cómo realmente es Dios. Así que Santiago les corrige de una forma muy equilibrada, con gracia y verdad. Es un lindo modelo. Estábamos en los GOT meditando en la gracia y la verdad, ese equilibrio maravilloso que nos habla de cómo es Cristo. Bueno, Santiago refleja ese espíritu de Cristo. Dice, amados hermanos míos, palabras amorosas, palabras fraternales, y luego, no os engañéis, verdad, gracia y verdad. No erréis, Reina Valera. Son palabras correctivas, pero muy firmes, directas, pero nacidas de una preocupación genuina por la condición espiritual de estas personas. Pensar equivocadamente acerca de Dios trae efectos colaterales y en algunos casos se cosecha la perdición eterna. Que no era el caso aquí, ya que Santiago les escribe, observen el versículo 16, hermanos. No es el caso aquí, estos son hermanos, pero atribuyéndole a Dios la tentación y el pecado. Es decir, eran hermanos que estaban lejos de crecer espiritualmente porque no estaban teniendo pensamientos correctos acerca de Dios. Dice Santiago, no os engañéis. Y podrías agregarle, para entender mejor la idea, no os engañéis acerca de Dios, atribuyéndole a Dios el pecado y la tentación. Dios no nos tienta y para fortalecer este punto muestra el contraste, la verdad. Dios nos bendice. De nosotros mismos viene todo lo malo porque somos todo lo que Dios no es. El contraste es infinito. Todo lo que Dios es no somos nosotros. Lo único que conservamos después de la caída es la imagen empalidecida por el pecado, pero hemos sido hechos a imagen de Dios. Dios es santo y bueno, nosotros no. El origen de nuestras tentaciones no es Dios, no erren. Dios es el origen de todas nuestras bendiciones. Versículo 17. Observen. Ustedes están atribuyéndole a Dios las tentaciones. No, Dios nos da toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Ese es nuestro Dios. El verbo viene indica un tiempo constante. Todo el tiempo está descendiendo y descendiendo. Todo el tiempo. E inclusive cuando estás durmiendo, que parece el tiempo más pasivo, inactivo, aun cuando dormimos, las bendiciones de Dios llegan a tu vida. Son derramadas y derramadas todo el tiempo. Ustedes habrán visto esas imágenes, reales o no, de las guerras, de cómo le llegaban las provisiones a los soldados o a los campos de concentración. Los aviones pasaban y enviaban esos pequeños bultos con paracaídas. ¿Recuerdan esa imagen? Y la gente, ¿cómo los recibía? La bendición. Miraban al cielo y veían las provisiones que llegaban. Bueno, esa es la idea. Todo el tiempo descienden de Dios las bendiciones. Todo el tiempo. Y el peligro está en acostumbrarnos. Como los niños ricos que ya ni abren sus regalos. Y se acumulan ahí los regalos sin abrir, porque están acostumbrados. Ni llegan a desear algo, ya lo tienen. Bueno, espero que no nos pase eso. Que apreciemos
lo que dice Santiago aquí: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende y desciende y desciende. Ese es nuestro Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Dios todo el tiempo hace descender sus dones, dice Santiago, y sus bendiciones. ¿Qué estaban pensando ellos? En las guerras no solo bajaban las provisiones con paracaídas. A veces pasaban los aviones y ¿qué enviaban? ¡Bombas! En un sentido ellos estaban diciendo: las bombas las envía Dios. No, un momento. Dios es el de los paracaídas con provisiones. Las bombas no vienen de Dios. Aquí es lo que estaba Santiago corrigiendo, porque ellos, al atribuirle a Dios las tentaciones, estaban atribuyéndole a Dios las bombas, porque las tentaciones son para destrucción. Bien, entonces abrazar el pecado es un acto de autosabotaje, es sabotear la comunión con Dios, fuente de todo bien, así que el pecado no puede venir de Dios. Ambas palabras que usa Santiago aquí, dádiva, don perfecto, hablan sí de cosas similares, solo que una habla del acto de dar y la otra palabra habla de los dones mismos. Bien, entonces lo que estamos diciendo es: Dios nos da con intención de bendecirnos, nunca de perjudicarnos. ¿Se imaginan si nosotros pensáramos que Dios nos envía cosas para perjudicarnos? Sería terrible. Sería terrible pensar que Dios juega con nosotros. No, Dios es un Dios bueno. Dios nos bendice. Dios nunca desearía nuestro mal. Entonces ellos mezclaban las pruebas y las tentaciones y hacían un paquete y se lo atribuían a Dios. Y Santiago lo que hace es dividir. Esto viene de Dios. Esto no viene de Dios. Las tentaciones vienen de ustedes mismos. ¿Saben qué viene de Dios? Lo que dice el Salmo 45. No pueden ser enumerados sus dones y sus bendiciones. Eso sí viene de Dios. No podemos medir el amor de Dios, las bendiciones de Dios. Esta gracia constante de Dios, bendiciéndonos todo el tiempo, debe llevarnos sin reservas ¿a qué? A adorarle, a agradecerle, a sentirnos un sentido de indignidad por recibir tanto de parte de Dios. Salmo 103 que leyó hoy Pablo dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En ninguna de estas imágenes está la tentación. Entonces el salmista obliga a su alma a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. No olvides eso, porque podemos caer en el pecado de la ingratitud. Las bendiciones de Dios no pueden ser enumeradas. No podemos enumerar todo lo que Dios hace por nosotros. Aun cuando descansamos, hermanos, no estamos conscientes de tantas cosas que somos librados. No lo sabemos. Dios nos bendice, jamás nos tienta. En segundo lugar, Dios no puede cambiar de bendecirnos a tentarnos, de probarnos a tentarnos. No, Dios no cambia. Dios es inmutable. El origen de todas nuestras bendiciones es Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno que llega a nuestras vidas, todos esos paquetes que vienen hacia nosotros, vienen de Dios, son buenos. Vienen de Dios para bendecirnos. El 7 de enero de 1855, el predicador Carlos Spurgeon predicó un sermón. Todos los sermones de Spurgeon eran piezas de colección. Él predicó un sermón basado en Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio,
Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué les parece? ¿Es importante la inmutabilidad de Dios? Porque si Dios cambiara, estamos listos. Y observen el bosquejo de nuestro hermano Carlos Spurgeon. Dios no cambia en su esencia. Dios no cambia en sus atributos. Dios no cambia en sus promesas. Dios no cambia en sus planes. Dios no cambia en sus amenazas. Wow. Así que, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, y vamos a colocar nuestros nombres así. Por eso vosotros, Pablo, Tommy, Josué, Tavo, etcétera, etcétera, Dardo, por eso vosotros no habéis sido consumidos. Así que es importante para nosotros la inmutabilidad de Dios, claro. Dice Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y si Dios decidiera cambiar? Ustedes saben que el Dios del Islam puede cambiar de parecer, ¿no? ¿Sabían eso? Un Islam piadoso puede ser hasta el último día de su vida piadoso, pero Alá puede cambiar de parecer y lo envía al infierno. Nuestro Dios no es así. Dios no cambia. Dice Efesios 1:3. Y usted debe pegar Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no solo ninguna condenación, porque eso es lo negativo, sino coloque al lado lo positivo. Dice, toda bendición espiritual nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, no simplemente no hay ninguna condenación, sino que toda bendición espiritual ha sido colocada en nuestra cuenta, por gracia, en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Así que el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cada bendición que llega a nuestras vidas, si tuviese un hilito o una soga y usted comienza a tirar, y tirar hacia dónde, todas conducen hacia quién, hacia Dios. Hacia Dios. Dios es el origen de todo don perfecto, de toda buena dádiva. De lo alto, desciende y desciende y desciende y desciende sobre nosotros. Nunca nos acostumbremos a eso. Así que menciona aquí, es un nombre de Dios, en un sentido, que no es muy popular en los libros o en las clases de nombres de Dios, no va a encontrar, pero es un nombre de Dios. Dice, Padre de las luces. Interesante. Y significa que Dios es el creador de todos los astros. Detrás de las innumerables estrellas hay un creador. Los creyentes creemos que hay un creador. Detrás de lo creado, detrás de lo diseñado hay un diseñador todopoderoso y infinitamente creativo y maravilloso. Dice el Padre de las luces, todopoderoso indudablemente para hacer tantas estrellas, que la mayoría ni las vemos, pero Dios las hizo igual. Todo lo creado es para su propia satisfacción. Nosotros disfrutamos de algunas de sus obras porque nosotros somos muy pequeños en su vasta creación. Y muchos concluyen de que no somos nada y no hay Dios porque esto es tan grande. No, es al revés. Dios hizo conforme a su persona su creación enorme e infinita y a nosotros nos hizo pequeños para darnos un mensaje. Que a pesar de que somos pequeños, el Dios infinitamente grande y todopoderoso nos ama. El Padre de las luces, el creador del sol, la luna y todas las estrellas que ni sabemos cuántas son. Pero ellas reflejan una luz
que para nosotros inclusive algunas las percibimos como que tienen variación, ¿no? Bueno, Dios que creó esas estrellas que tienen movimientos y variaciones, bueno, Dios no es así. Dios no es así. Dice la palabra de Dios, porque yo el Señor no cambio. Todo lo demás cambia. El sol que parece inmutable, ¿no? El sol, lo que nosotros percibimos es que es, wow, inmutable, siempre está igual, pero saben que no está siempre igual. El sol se consume. Su energía baja. La luna tampoco es inmutable. Dios es inmutable. No cambia nunca. Nunca cambió y nunca cambiará, porque yo el Señor no cambio. Pero la creación cambia todo el tiempo. Y quizás esta es la prueba más irrefutable de que no puede existir tal cosa como la evolución, sino la involución. Observen lo que dice el Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Sencillo. David no era un científico, dice. Tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Es decir, llegará el día que todo esto Dios lo tomará y lo va a tirar. Como una ropa vieja gastada. Y el contraste, versículo 27, Salmo 102. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Y tus años no se acabarán. Dios no cambia. Nunca, jamás. Dios no cambia ni para bien ni para mal. Él es perfecto. Él es perfecto en todas las facetas de su complejo, infinito ser. Dios no puede mejorar, no puede empeorar, porque Él es Dios, es perfectamente Dios en todos sus aspectos. Las personas sí cambian. He escuchado el llanto de una madre que dice, no, desconozco a mi hijo, lo desconozco, no es el hijo que yo crié. O esposas que dicen, este no es el hombre con quien me casé. O amigos que dicen, este no es mi amigo, ¿cómo está actuando? Las personas cambian. Las personas te pueden cambiar el corazón, te pueden romper el corazón. Quebranto por personas que cambian. O alegría por personas que cambian para bien. Bueno, Dios no es así. Dios no cambia ni para bien ni para mal. Él es inmutable. Entonces, Dios puede cambiar en su trato hacia nosotros. Santiago dice, quédense tranquilos. Tal como Dios se reveló en su palabra, no va a cambiar. Siempre será así. Dios nos bendice, no nos tienta. Dios es inmutable, no cambia, porque Él ya mostró su voluntad de bendecirnos y todos los días nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos bendice. Ese es nuestro Dios. Y en tercer lugar, Santiago, versículo 18, dice, ¿saben qué? Quizás la prueba más maravillosa de que Dios es bueno es que Dios nos hizo nacer de nuevo. Versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sí es maravilloso. La única razón para ser tan bendecidos, como lo dijo en el versículo 17, la única razón es que Dios lo decidió así. No es porque nosotros somos merecedores de que Dios nos bendiga. Es porque Dios lo decidió. La frase de su voluntad indica que Dios nos salvó por un acto libre de su voluntad, sin ninguna influencia de ningún tipo. Nadie le aconsejó, nadie le persuadió, y nosotros no estimulamos nada en Dios que no sea su ira. Mucho menos estimularle a Dios a amarnos. Fue un acto libre de Dios, dice el ejercicio de su voluntad. Él decidió
en el ejercicio libre de su voluntad. Si podría explicar mejor esa frase. Dios decidió salvarnos. Esta aclaración es porque hay alguna postura teológica de algunas personas que dicen que Dios decidió, como un acto de su voluntad, elegirnos, pero fue porque algo vio en nosotros. Porque ustedes saben, Dios todo lo ve, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y Dios sí decidió salvarnos por algo que Él vio, que Él sabe. Bueno, Él sabe todo de nosotros y eso es bastante buena información para no bendecirnos. Hay citas directas en las Escrituras cuando Dios lo decidió. Efesios 1:4, que ustedes conocen muy bien seguramente. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando no existía nada, Dios decidió escogernos. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y lo aclara muy bien, por si alguien está pensando mal, dice, no conforme a nuestras obras. La salvación no tiene que ver en absoluto con nada meritorio, nada en nosotros. Si hablamos en términos de meritorio, condenación, no de salvación. Y agrega, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué enfatiza que es antes de que existiesen las cosas, antes de que existiese el tiempo inclusive? Porque enfatiza que es un acto de su voluntad, sin ninguna influencia externa. Dios lo decidió. Así como Dios decidió crear, Dios decidió salvar. Un acto libre de su voluntad. También las Escrituras nos dicen por qué. Dice el versículo 5 de Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, si quisiéramos indagar, llegaríamos a un lugar que es su voluntad. No más de ahí. Es porque Él lo quiso. Todos los seres humanos son pecadores y no merecen sino la condenación. Esto cae mal al espíritu humanista. Quizás usted cuando le predicaron por primera vez le cayó mal, difícil de tragar por su espíritu, como si el espíritu te ayuda a tragar, ¿viste? Porque humanamente es una verdad indigerible. Vernos como Dios nos ve es una obra de Dios. Porque el pecado ha afectado tanto la visión que tenemos de nosotros, que nuestra percepción es como son esos espejos que en Campana teníamos uno. Tuvimos que tirarlo, gracias a Dios. Pero había un espejo que no sé si venía del circo o de algún lugar, pero uno se miraba así, todo distorsionado. Era gracioso. Pero así somos nosotros. Nos miramos y no nos vemos como Dios nos ve. Y muchas personas se ven tan distorsionadas que se ven buenas. Nada más lejos de la verdad. La Escritura dice que somos pecadores. Y no hay forma de apreciar el Evangelio si uno se siente bueno. Es lo que vemos en las Escrituras. Es una de las verdades bíblicas que causa más controversia en las personas, el hecho de que Dios salva a quien Él quiere. Es difícil de digerir. Pero así es como la Biblia lo dice. Es tan claro. Nuestro nacimiento físico no fue una obra nuestra. ¿Es así? ¿Todos estamos de acuerdo? Nadie lucha con eso. Nadie se pelea con su mamá diciendo yo participé en algo. No, nadie pelea por eso. Pero sí muchos creyentes pelean por esta verdad. ¿Qué hay detrás de esa pelea de querer tener algo meritorio, alguna participación en la salvación? La Biblia dice que no, que fue un acto
libre de la voluntad de Dios. No fue por obra nuestra. No participamos, así como no participamos en la concepción, en el embarazo, ni en el nacimiento. No participamos en el nuevo nacimiento espiritual. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio esa potestad. Pero si hay dudas, hay que leer el versículo siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien claro, Juan. Dice, hemos nacido por la voluntad de Dios. Hemos sido engendrados espiritualmente, hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Es muy claro que la salvación en todas sus dimensiones es una obra de Dios. Así que Dios ha mostrado que Él es bueno. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Claro, es claro, no amamos a Dios, nunca lo amamos, y si lo amamos ahora es porque Él inició esa relación al amarnos Él primero. Nadie tomaría la decisión de acercarse a Dios sin la intervención misericordiosa de Dios, inclinando los afectos hacia Él. Porque nadie puede amar a Dios por sí mismo. Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas son las verdades por las cuales los predicadores fueron aborrecidos. Chocante para la gente que se percibe buena, amable, bondadosa, hasta meritoria del amor de Dios. Y escuchar lo que dice Pablo aquí, que no hay uno bueno, no hay ni uno justo, todos son inútiles. Pero por digerir esa verdad es que uno entiende la cruz. Dios decidió amarnos y hacernos nacer espiritualmente. Hemos nacido por la obra de Dios. Es maravilloso esto, ¿no? El entender que fue Dios quien nos salvó por su gracia es el fundamento de toda la adoración. La gracia tiene que estar presente cuando adoramos, porque estamos adorando por gracia. Nadie podría adorar si Dios no nos hubiese cambiado el corazón, porque no tendríamos interés en adorar a Dios. Es darle a Dios la gloria debida a su nombre. No fuimos nosotros los artífices de nuestra salvación, es muy claro, versículo 18, dice, Él, hay un énfasis precioso aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es muy claro, si Dios no hubiese querido, nadie hubiese nacido de nuevo. Así que si usted nació de nuevo, es porque Dios le eligió. Y ahora alguien puede estar en una crisis, yo no nací de nuevo, ¿qué? ¿Dios no me quiere? Sí, Dios quiere que usted venga a Cristo. Y usted va a percibir ahí que no es tan fácil y que es un milagro. Porque si fuese tan fácil, es un milagro. Si usted en esta noche no está en Cristo, todavía usted no puede saber. Usted tiene que venir para entender. Tiene que venir a Cristo, al Salvador, aquel que murió por los pecadores para dar vida eterna, para salvar, para reconciliar a los pecadores con Dios. Así que la gracia que hay en este versículo es preciosa. Fue Dios quien nos concedió arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aún el arrepentimiento es parte de esas dádivas de Dios, de esa bondad de Dios. Cuando Pedro da el informe a los judíos sobre la salvación de los no judíos, fue un informe impresionante porque los judíos se sentían que eran los únicos salvos y ahora Pedro, un judío de judíos, está dando un informe de que Dios está salvando a todo tipo de personas.
personas que ellos detestaban naturalmente, y observen lo que dice Pedro en su informe, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, oh, Dios les está concediendo a los gentiles arrepentimiento para vida. Wow, Dios es maravilloso. Y a medida que los creyentes desarrollan un mejor entendimiento de las doctrinas de la gracia, de la salvación por gracia, pueden decir con más convicción, Dios es bueno. Hay personas que le temen a las doctrinas de la gracia. Le temen porque pueden llegar a la conclusión falsa de que Dios es injusto salvando a unos y a otros no. No hay un camino más equivocado. Los que entienden las doctrinas de la gracia desarrollan con mayor claridad que Dios es bueno. Porque el Dios que con justicia debería castigarnos, nos envió un Salvador para salvarnos. ¿Hay algo más bondadoso que eso? Es como si usted tuviese un conflicto con su vecino y usted está realmente enojado con su vecino y todas las mañanas usted barre su casa y le tira a su vecino de al lado toda la basura. En vez de poner como debe ser, en una bolsa, en el cesto, usted agarra toda su basura al vecino. Y todas las maldades que usted planea, espero que no, pero con sus enemigos, a su vecino. Y de repente llegó el día que su vecino toca el timbre. ¿Usted qué espera que haga su vecino? Su vecino toca el timbre y usted está esperando un vecino realmente enojado que viene para vengarse de todos sus actos malvados contra él, y de repente usted abre la puerta y ve a su vecino con una torta casera hecha con amor, como las que hace Rosana, así. Y usted dice, no, hay algo que yo no estoy entendiendo. Si yo actúo así contra mi vecino, ¿por qué él manifiesta? Bueno, eso es simplemente algo tan fácil de comprender, pero no podemos comprender por qué Dios nos amó a nosotros. Que cuando envió al Salvador, no lo envió para matarnos, sino para morir. Y morir por nosotros. Así que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta obra de Dios, técnicamente llamada por los teólogos, regeneración. Regeneración. La palabra que normalmente no la usamos, excepto en el ámbito académico, de estudio, pero es una preciosa palabra y lo explica aquí Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer, nos regeneró. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué? Por la palabra de verdad. La palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. No fue el único instrumento, sabemos que el Espíritu de Dios actúa, pero el instrumento que toma el Espíritu de Dios es la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio. Es la obra de regeneración, la que menciona aquí Santiago. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Estábamos muertos y el Dios de las luces, el Dios de los astros, nos tomó en nuestra oscuridad, en nuestra muerte y nos dio vida. Nos hizo nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, el mismo concepto, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Cuando un pecador cree en Jesucristo, la forma de saber que fue una obra de Dios es por los resultados. Cuando alguien nace de nuevo, hay vida nueva. Y los resultados son evidentes, donde Dios
produce nuevo nacimiento, es evidente la vida de Dios en esa persona. Una nueva disposición hacia Dios que antes no estaba. Una nueva disposición hacia la Biblia, una nueva disposición hacia la oración, hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia el servicio. ¿Qué pasó con esa persona? Lo explica Santiago. Dios decidió hacerle nacer de nuevo. Versículo 18, ahí vamos a concluir. Porque agrega algo precioso Santiago aquí, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primicias según la ley. ¿Usted recuerda? Usted leyó la ley de Moisés, que eran las primicias. Había primicias de todo tipo. El primer hijo que nacía eran las primicias. Ese hijo debía ser consagrado a Dios. Si usted tenía una vaquita y un toro y nacía un ternero, ese primer ternero, que uno diría, wow, ese es para Dios. Dios quiere absolutamente todo lo mejor. Pero Dios necesita un hijo, Dios necesita un ternero, Dios no necesita absolutamente nada. Pero está hablando de su preeminencia en nuestras vidas. Pero aquí lo cambia. Dice, Dios nos hizo nacer para que seamos las primicias de su criatura. Es decir, de todo lo creado, de todas sus criaturas, los creyentes son esa primicia. Los creyentes han sido salvados para ser para Dios. Cuando un judío le nacía su primer hijo, entendían que ese hijo debía ser consagrado a Dios. Cuando tenían su primer ternero, su primera cosecha en el campo, era para Dios. Debían consagrarla a Dios. Las primicias eran propiedades o personas separadas para ser dadas para Dios. Lo que está diciendo es Dios nos salvó, nos hizo nacer, porque Él nos quiere para Él. Dios nos ama. Un Dios que nos salva para Él, para atesorarnos para Él. Es un Dios amoroso. Nada más lejos de la verdad, creer que Dios está detrás de nuestras tentaciones. ¿Se dan cuenta, no? No erréis acerca de Dios. Vamos a orar. Padre, Dios nuestro, gracias por lo que hemos leído, porque si hemos nacido de nuevo fue un acto de tu voluntad. Tú eres inmutable, Dios. Tú no cambias, ni para bien ni para mal. Y tú estás detrás de todas las bendiciones que llegan a nuestras vidas. Y detrás de toda tentación estamos nosotros mismos. Y Satanás, y el mundo, y la carne, el diablo. Pero no tú, Señor. Padre, tú eres inmutablemente bueno. Inmutablemente santo. Y queremos adorarte porque eres inmutablemente misericordioso para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias, Padre, porque nos has apartado de todas tus criaturas para ti. Somos las primicias. Y nos alegra saber que somos tuyos y nada más que tuyos. Queremos vivir para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.